Bueno, entonces, lo que les vengo a contar Ahora sí, hoy perfecto. es acerca de los espacios públicos verdes. ¿Qué vamos a ver en el contenido? Vamos a ver los primeros 10 minuticos con la contextualización sobre el concepto de ciudades sostenibles y objetivos de desarrollo sostenible y el concepto de biodiversidad urbana y por qué es importante. En la segunda parte de la clase vamos a ver algunos conceptos relevantes y les voy a ir contando por qué creo que esos conceptos son relevantes. Vamos a hacer un repaso de las funciones de las entidades territoriales y quiero contarles un caso, como para que lo tengamos presente, un caso de Bogotá, por eso es tan cercano. Finalmente, algunas recomendaciones y preguntas y comentarios. Más adelante yo voy a pasar un poco rápido por las funciones de las entidades territoriales y puede que eso no tenga sentido para algunos, pero ¿cuál es mi intención? Nosotros tenemos la guía, que es un documento muy importante y muy útil porque tiene todo lo que son las obligaciones y las funciones, todo lo que está en la norma. Entonces, eso ustedes ya lo tienen. Yo lo que vengo a contarles es lo que ustedes pueden hacer, lo que está en el marco de las normas, pero lo que puede ir más allá, lo que puede generar ideas, innovación, nuevas formas de gestionar el territorio, los espacios verdes. Entonces, por eso les digo que sobre ese pedacito voy a pasar muy rápido para generarles ideas y herramientas. Entonces, empezando con el concepto de ciudades sostenibles, pues el concepto, las ciudades sostenibles representan un nuevo modelo de gestionar las ciudades bajo un esquema de sostenibilidad. Pues para comprender este nuevo esquema debemos tener en cuenta que las ciudades son de primera medida insostenibles, porque son espacios donde se han agotado los recursos naturales, donde se hace urbanización a gran escala, medios de transporte, y no siempre se toma en cuenta los recursos naturales o las limitaciones ecológicas que tiene el espacio y el entorno. Además, las ciudades ocupan el 5% del territorio global, de la superficie del planeta, pero son responsables del 67% del consumo de energía y del 80% de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pues son causantes en las ciudades, hay enfermedades y perjuicios a la salud por contaminación atmosférica, contaminación de recurso hídrico, etcétera. No obstante, también esta problemática ha puesto de presente que las ciudades pueden convertirse en unos ejemplos de sostenibilidad. ¿Y cómo? A través de incluir la visión de desarrollo sostenible en la gestión urbana. Entonces, la gestión o la sostenibilidad ambiental busca, de un lado, la mitigación de las acciones que son negativas contra el planeta o contra el impacto ambiental y, en segundo lugar, usar racional y eficientemente los recursos naturales. Entonces, el desarrollo sostenible, para hacer un recuerdo de este concepto, es aquel que conduce el crecimiento económico al bienestar social sin agotar la base de los recursos naturales ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras y presentes para la satisfacción de sus necesidades. Recordemos que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones. Hagan de cuenta, es una mesita que tiene tres patas. Una pata son los aspectos ambientales, una pata son los aspectos económicos y otra los aspectos sociales. Es decir, si nosotros no fortalecemos en la misma forma las tres patas, pues nuestra mesa o nuestro butaco se va a caer. Es un ejemplo un poco sencillo, pero es para demostrarles la importancia de las tres dimensiones. De pronto, trabajando en temas ambientales, siempre hablamos mucho de sostenibilidad ambiental y es una de las dimensiones. Debemos tener en cuenta las otras dos. Entonces, la sostenibilidad urbana busca lograr un equilibrio entre los tres medios que constituyen la estructura de la ciudad: un medio social, un medio físico, ya sea natural y urbanizado, y un medio económico. Entonces, bajo estas premisas, planificar el desarrollo sostenible implica identificar las formas que son más adecuadas para usar los recursos naturales y los servicios ambientales de manera que se garantice continuamente la provisión de estos recursos y se permita la estabilidad de los ecosistemas, la permanencia de las condiciones, etc. Entonces, para distintos estudios que se han hecho, ¿cómo se ha podido definir una ciudad sostenible? Con 4 dimensiones. La primera dimensión es la de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Entonces, una ciudad sostenible debe atender de manera prioritaria el manejo de los recursos naturales, la mitigación de los gases de efecto invernadero. Sé que ustedes van a ver en los módulos posteriores cambio climático, pero aquí ya vamos a ir teniendo algunos conceptos. Y también a la adaptación a los efectos del cambio climático. Un caso muy recurrente que siempre se pone de ejemplo es el caso de Mocoa. Cuando Mocoa se vio afectada por los deslizamientos, pues las zonas que tenían biodiversidad alrededor, de cierta forma, fueron más resguardadas frente a estos eventos climáticos.
En segundo lugar, hay una dimensión de desarrollo urbano sostenible, y es que una ciudad debe controlar su crecimiento y promover la provisión de un hábitat adecuado para sus ciudadanos, y también debe promover el transporte y la movilidad. En tercer lugar, una dimensión social económica. Acuérdense que la sostenibilidad tiene tres dimensiones. Entonces, una ciudad sostenible debe promover un desarrollo económico local y el suministro de servicios locales para la ciudad, en temas de seguridad ciudadana, etcétera. Y finalmente, una dimensión fiscal que concierne al buen gobierno y a la gestión adecuada de los gastos y de los ingresos que tienen las finanzas urbanas. Entonces, recordemos que el concepto de ciudad sostenible es aquel que busca incorporar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: una dimensión ambiental, una dimensión ecológica y, una dimensión ambiental, económica y social. Otro concepto que quiero traerles acá, y perdón, esto tiene mucho texto, pero normalmente no pongo tanto texto en las diapositivas, pero esta vez lo pensé mejor, y como quiero que estas diapositivas les queden a ustedes como de material de lectura y de consulta, pues preferí poner aquí todo el texto para que no estén incompletas, y aquí en la presentación yo les voy a ir contando los conceptos generales para que no las leamos todas, pero no se preocupen, que es por eso, para que les quede el material de lectura. En el 2015, a nivel internacional, en las Naciones Unidas, se acordaron unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sus siglas son ODS, que son unas metas a nivel internacional, y todos los países debemos intentar llegar a esas metas para el año 2030. Tenemos salud, educación, agua, energía sostenible, biodiversidad, mares y océanos, y tenemos un objetivo específico que habla de las ciudades y comunidades sostenibles. Es el objetivo específico número 11. Busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Eso es importante porque tienen unas metas, y nosotros en Colombia, digamos que los objetivos de desarrollo sostenible no es que sean como algo obligatorio porque hayamos firmado algo que nos obligue, sino que nosotros como país voluntariamente decidimos adherirnos y orientar nuestra gestión pública y privada también al cumplimiento de estas metas, de esos objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos un COMPES de ODS que nos dice, mire, si usted quiere lograr el COMPES, el ODS 11, tiene que hacer esto y articularse con esto, y el líder es esta entidad, pero la entidad de apoyo es esta otra. Y si ustedes han revisado el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, tiene en muchas de sus partes la orientación a qué ODS cumple determinada actividad del plan. Entonces, la idea es que estos objetivos los logremos desarrollar a 2030, y las metas son, por ejemplo, si las leo por encima, asegurar el acceso de todas las personas a servicios básicos, seguros, asequibles, a medios de transporte seguros, garantizar la urbanización inclusiva y sostenible, y garantizar la gestión participativa, salvaguardar el patrimonio natural y cultural, reducir las muertes causadas a raíz de desastres, reducir el impacto ambiental negativo, por ejemplo, en cuanto a la calidad del aire y la gestión de los desechos. Y aquí encontramos una meta que es relevante para nuestra exposición de hoy, y es proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para poblaciones que tienen un enfoque diferencial. También habla de organizar o de coordinar zonas urbanas, periurbanas y rurales, generar planes y políticas integrados. Otro tema que es muy chévere es el de edificios sostenibles y resilientes, utilizando materiales locales, que de pronto no estoy segura, pero me parece que en la guía estoy segura que hay un componente de construcción sostenible. No tengo claro cómo lo articularon en las capacitaciones, pero sé que lo tienen en la guía. Entonces, todos estos elementos nos dan como resultado un concepto de que las ciudades sostenibles ha sido definida como aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida, el desarrollo social de la población, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sostiene, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras para utilizarlo. Aquí tengo una flechita que indica que este componente, uno de los colores que está dentro de la ciudad sostenible, es una de las dimensiones, porque son muchas, es la biodiversidad urbana. Y aquí ya vamos a empezar a entrar en materia. Entonces, la biodiversidad urbana es la variedad y riqueza de organismos vivos y la diversidad de ecosistemas encontrados dentro y fuera de las ciudades.
en donde las sociedades humanas configuran el territorio y por tanto establecen los hábitats y las condiciones para la supervivencia de estas zonas de vida. Entonces, en términos sencillos, la biodiversidad urbana es el conjunto de especies y ecosistemas que se encuentran en las zonas urbanas y sus alrededores. Entonces, hay que tener en cuenta que la naturaleza es la base fundamental sobre la que desarrollamos nuestras actividades, tanto urbanas como humanas, etc. Cada vez es más evidente que una presencia amplia de naturaleza pues conlleva una serie de beneficios, principalmente relacionados con la calidad de vida de los habitantes. Entonces, la nueva visión de las ciudades considera a la biodiversidad no solo como un elemento aislado, como un paisaje, como un parque muy bonito o una zona de árboles muy bonito, sino como un factor presente en toda la ciudad. Es más exacto decir que las ciudades son ecosistemas, en vez de decir que tienen ecosistemas. Aquí también, no me canso de aclarar, no quiero que leamos todo eso, simplemente quiero que lo tengan como material de lectura por si les interesa profundizar en estos temas, para que no tengan que tener muchísimos documentos de consulta. La biodiversidad urbana, como en general toda la biodiversidad, nos proporciona servicios ecosistémicos. Para los que no trabajan en temas específicos ambientales, los servicios ecosistémicos son una serie de elementos que nos proporciona la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, yo digo, un árbol me puede proporcionar madera, ¿cierto? Ese es un servicio ecosistémico dentro de la categoría de aprovisionamiento, porque me provee algo. Pero también los árboles pueden ayudar a regular el clima o a mejorar la calidad de sombra. Entonces, ese es otro servicio ecosistémico que se llama servicio de regulación. No quiero que nos entremos en detalle en cuanto a los servicios, pero sí quiero contarles que la biodiversidad urbana puede ayudar a depurar el aire, a regular el microclima en la ciudad. Los que viven en ciudades en tierra caliente, pues saben, o los que hemos ido, sabemos que cuando hay un corredor de árboles, tenemos sombra, y cuando estamos por fuera de esos árboles, tenemos el sol directo. Entonces, ayuda a regular la temperatura, ayuda a drenar el agua de la lluvia, ayuda a hacer el tratamiento de residuos y biológicos en temas de cuerpos de agua. También tenemos aprovisionamiento, o sea, como alimentos, los huertos urbanos nos pueden proporcionar alimentos y verduras locales, medicinas, sombra, algunos aromas agradables en algunas especies de árboles, y también aspectos culturales, educativos, científicos, estéticos y sociales. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Ambiente ha definido los servicios ecosistémicos urbanos como todos los procesos y funciones que provienen de la biodiversidad que se encuentra en las áreas urbanas y que son percibidos por sus habitantes como beneficios directos o indirectos que les proveen bienestar y calidad de vida. Por ejemplo, ya les he dicho, regulación del clima, provisión y regulación de agua, mitigación de desastres, bienestar, recreación, etcétera. Entonces, todos estos son servicios y es importante que la planificación de la ciudad, si ya vamos para allá, yo sé que ya han visto otro tema con determinantes ambientales, sé que también vieron áreas protegidas, pero aquí vamos a entrar un poco más en el tema propio de la gestión que se puede hacer de estos territorios. Y dos ejemplos de unas noticias recientes, o sea, en la otra, si quieren, las fechas de ayer. En un estudio que hizo el Fondo Mundial Internacional, encontró que los bosques urbanos son imprescindibles contra el cambio climático. Habla de establecer murallas o de regulación de murallas naturales para regular el clima, para mejorar la calidad de agua. Esta noticia es de ayer, de Semana Sostenible. Mentira, no dice el 6 de octubre, pero la vi ayer. Dice que según el artículo que les mencioné, publicado por el Foro Económico Mundial, en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales, los líderes urbanos, o sea, las personas que trabajan en municipios y que tienen la capacidad y la obligación de planear el desarrollo del municipio, deben tener en cuenta el papel de los bosques en la garantía de agua potable para los residentes. Entonces, no solo en materia de cambio climático, sino también en abastecimiento de agua. Pueden mejorar el peligro y reducir los peligros de los deslizamientos, de las inundaciones, etc. Entonces, vemos acá que la biodiversidad urbana juega un papel muy importante como dimensión del desarrollo sostenible, como dimensión de una ciudad sostenible. Y haciendo una investigación de la cual ustedes encuentran, yo tengo dos artículos muy recientes publicados sobre este tema. Uno de ellos son las competencias municipales en materia de protección de la biodiversidad, y el segundo es la biodiversidad urbana como componente de las ciudades sostenibles. Encuentran los dos artículos en la guía, en el sílabus que está en el Canvas. Ahí están los enlaces en los artículos abiertos para el que le guste o le interese como un tema de argumentación un poco más concreta, como para citar o algo que le pueda servir.
Haciendo esa investigación encontré algo que me llamó mucho la atención y solo quiero que ustedes lo conozcan, no voy a profundizar. Y son los indicadores. Distintos autores han hecho como una serie de indicadores y miran cómo sería una ciudad basada en criterios ambientales, cuál sería el estado perfecto en el que nosotros tuviéramos una ciudad 100% ambiental desde el punto de vista de la biodiversidad urbana. Y unos indicadores, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población vive a 100 metros de un parque o un espacio verde? Si nosotros tenemos el 100% de nuestra población viviendo cerca de un espacio verde, empezamos a ir como chuleando los indicadores. Otro es existencia de una red integrada, conectada y ecológica, es decir, urbanismo verde desde las azoteas. La idea es que haya pasillos ininterrumpidos por toda la ciudad y no son solamente senderos ecológicos, sino también techos verdes, fachadas verdes, senderos. La idea es que siempre haya como una red. Porcentaje de cubierta forestal de la ciudad, porcentaje de superficie de tierras urbanas con naturaleza salvaje o semisalvaje. De pronto, si tuvimos un parque, o por ejemplo la reserva Vanderhamen, que lo vamos a ver que en algún momento tuvo una superficie importante. Porcentaje de cubierta forestal, número y extensión de los elementos verdes, como lo que les dije, techos verdes, que ya, por ejemplo, algunos hoteles o edificios de oficina tienen los techos verdes, fachadas verdes o conjuntos de árboles. Kilómetros per cápita de senderos, de sendas para caminar, tenemos, no sé, por cada 1000 habitantes, 1,6 kilómetros. Entonces, imagínense, empezamos a hacer las cuentas en nuestras ciudades. Número de huertos comunitarios y de terrenos de huertos. El tema de la agroecología o la ecología urbana y los huertos urbanos también está siendo como una herramienta fundamental para la sostenibilidad urbana. Entonces, esto es para que conozcamos que existen estos indicadores. Si les interesa, los pueden consultar en el documento que les digo. Etcétera. Entonces, segundo tema, vamos a ver 3 conceptos importantes: el espacio público verde, la estructura ecológica principal y el principio de no regresión. Ya les cuento por qué les voy a hablar del principio de no regresión. Entonces, el espacio público verde. Estas series de conceptos, no todos son conceptos jurídicos que encuentran en las normas, algunos son categorías, otros son una relación de género y especie, pero simplemente quiero como darles mucha información para cuando les llegue el momento de poner esto en práctica tengan herramientas. Entonces, es la red de elementos naturales, como el sistema hídrico y orográfico, las zonas de protección y los escenarios naturales, los cuales componen la estructura ecológica principal de las ciudades. De esta manera, el espacio público verde es el receptor y amortiguador ambiental, lugar de conservación de la biodiversidad como escenario también de la vida colectiva, integrado por muchos elementos interdependientes que se conectan entre sí y hacen posible el flujo de especies de flora, de fauna, migración de aves, por ejemplo, que comunican las zonas verdes que están aisladas dentro de la ciudad con las zonas periurbanas que tienen un componente ambiental mucho más fuerte. Tenemos otro concepto diferente, que es la estructura ecológica principal. Repito, no se me asusten con el texto. La estructura ecológica principal es un eje estructural que contiene un sistema organizado, interrelacionado, que lo que busca es establecer un corredor ambiental importante para mantener el equilibrio ecosistémico de los territorios. Aquí está definido como una porción del territorio que se selecciona y se delimita para su protección y apropiación sensible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante del cual se organizan los sistemas urbanos. Busca sostener y conducir todos los procesos urbanos ecológicos esenciales, elevar la calidad de vida y balancear la oferta de los servicios ecosistémicos y promover la apropiación sostenible y el disfrute. Entonces aquí les pongo como ejemplo la estructura ecológica principal de Bogotá. Entonces está conformada por el sistema de áreas protegidas. Yo sé que se lo vieron con la profesora Constanza y recordemos que hay 2 herramientas. Una es, y con también la profesora Sandra creo que les dio el tema de determinantes. Yo como entidad territorial tengo que incorporar las determinantes ambientales que me vienen de afuera, que son las áreas protegidas, que son los POMCA, que son todas esas determinantes ambientales y otras áreas protegidas creadas por otras entidades que yo tengo que incorporar a mi planificación. Pero yo tengo una segunda alternativa y es que yo como entidad territorial también puedo crear mis áreas protegidas. Entonces, todo eso hace parte de la estructura ecológica principal. También, parques en la categoría de parques metropolitanos, urbanos, naturales, artificiales, o sea, no tiene que ser como el parque que nunca ha sido alterado, sino son parques que son adaptados o sea, con verde, que se siembran árboles, que se manejan. Y en este caso de Bogotá,
el área de manejo especial del Valle Aluvial del río Bogotá. Entonces, eso es un ejemplo de cómo funciona la estructura ecológica principal de Bogotá. Y otro concepto importante que tenemos es el de infraestructura verde, que la infraestructura verde es como un concepto genérico que se refiere a todos estos componentes. Entonces, si vemos ahí en la imagen, no sé si está chiquita, pero aquí yo los puedo leer, habla de un bosque, zonas de flora silvestres, tejados verdes, setos, agricultura multifuncional, paso elevado para la fauna silvestre, no sé si aquí lo alcancen a ver, es como un puentecito que hay encima de una vía para que la fauna pueda pasar, temas de peces, colmenas, un parque empresarial con biodiversidad, una pared verde. Entonces, la infraestructura verde es una red de espacios verdes interconectados que son planeados y manejados de acuerdo con sus valores ecológicos y los beneficios que esto puede presentar al hombre. No solo áreas naturales, sino también en áreas transformadas, lo que les decía, parques, caminos verdes y otros lugares. Entonces, es una herramienta de conservación que busca preservar todas estas áreas naturales y seminaturales. Y para concretar estos conceptos, la estructura principal no es lo mismo que un POT o que una determinante ambiental. Entonces, por eso les pongo esta gráfica así súper sencilla. El POT es lo más grande. Un plan de ordenamiento territorial es la categoría más grande de un montón de directrices, no solo ambientales. Tengo una sección específica que son la estructura ecológica principal, que es esta verde como más fuertecita, como más chillón. Y esta estructura ecológica principal tiene el espacio público verde, tanto natural como transformado, y los espacios protegidos. Entonces es como una relación de categorías, pero el POT y la estructura ecológica principal no son sinónimos, son dos conceptos diferentes que se interrelacionan entre sí. Listo. Les voy a hablar de otro concepto importante y ahora les voy a contar por qué. Este es mi investigación de tesis doctoral. No crean que es que estoy tratando de meter mi tesis doctoral por todos lados. En este tema sí tiene muchísimo que ver. Yo investigué un principio que no les voy a contar el antecedente. Si a alguno le interesa esto, me puede escribir después. Con el equipo de la Procuraduría, EANO, Fundación Natura, me pueden conseguir y podemos charlar de esto toda la vida, pero aquí voy a ser muy concreta. Es un principio que busca determinar cuándo se puede hacer una modificación que afecte la protección ambiental, cuándo sí y cuándo no. Entonces, lo que busca es permitir, voy a ir de abajo hacia arriba, permitir un análisis que aporte respuestas a los retos actuales sin disminuir las garantías constitucionales. ¿Qué busca? Que yo sepa cuándo puedo modificar, cuándo puedo disminuir el nivel de protección, cuándo puedo afectar algo, es decir, yo antes tenía algo protegido, hoy lo voy a desproteger, cuándo puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo, hasta dónde puedo llegar. Pero no implica la petrificación de las normas o la rigidez de las mismas. No significa que nunca jamás vamos a modificar normas. Imagínense eso en un país como el nuestro, que todo el día tenemos normas nuevas, pues sería imposible. Entonces, no busca generar la petrificación de las normas, busca generar la flexibilización que requiere el derecho ambiental. Los que trabajamos con derecho ambiental sabemos que todos los días hay nuevas normas, todos los días hay el depende, hay casos concretos derivados de los insumos científicos y técnicos, de los parámetros de calidad, parámetros de contaminación. Nosotros tenemos que ser flexibles como operadores en este tema. Entonces, ¿en qué consiste este principio? Consiste en identificar si hay una disminución del nivel de protección ambiental alcanzado sin que haya una justificación o motivación. Es decir, si yo quiero modificar, en términos sencillos, quiere decir que si yo quiero modificar algo que está ambientalmente protegido, yo tengo que justificarlo. Y tengo que justificarlo muy bien, no con copy-paste. Si yo hago una justificación pormenorizada, razonada, completa, pues es decir que se me podría permitir la modificación. Entonces, pensémoslo del otro lado. Este principio lo usan los jueces para decirle a las alcaldías o los municipios hicieron las cosas mal. Si nosotros desde alcaldías, municipios y gobernaciones entendemos cómo funciona este principio, vamos a poder defendernos y generar un uso del suelo y un ordenamiento territorial que esté acorde con esos principios del derecho ambiental. Entonces, este principio funciona a través de un test. Un test es como una prueba que yo le voy haciendo a un caso. Entonces, en primer lugar, tengo que mirar una medida que contiene el nivel de protección ambiental alcanzado. Entonces, yo miro, por ejemplo, la declaratoria de un área protegida. O vamos a hacer el ejemplo concreto.
En nuestro país y en muchos países, las zonas verdes urbanas son mínimos de intangibilidad. Jurídicamente son zonas que tienen una ultra protección. Aquí, por ejemplo, el Simón Bolívar, en Bogotá. Entonces, ¿cuál es la medida que contiene el nivel de protección ambiental? Pues la norma que me declaró el Simón Bolívar como parque. En segundo lugar, ¿qué tengo que mirar? Una segunda norma que viene a modificar eso. Digamos que la alcaldía le da por expedir una norma y dice que va a hacer ahí un cine, va a construir un cine, va a construir un edificio. Entonces, yo tengo que comparar qué es lo primero que tengo, qué es lo que viene a modificar y el tercer paso es el análisis de la justificación. ¿Se justifica? ¿Me hicieron bien la tarea de justificar o simplemente dijeron, no, es que nosotros como alcaldía podemos hacer cualquier tipo de modificación? Y al final, si este test supera, o sea, si la medida está bien, la medida 2 está bien y la justificación está bien, bien, la medida sigue adelante. Si no, se entenderá que esa medida no es jurídicamente admisible. Y les pongo un ejemplo concreto para que entendamos este resumen del principio de no regresión. Es este caso muy famoso en Sevilla, en España, es del 2012 más o menos, y había una zona que se llama, todavía existe, el Prado de San Sebastián. Hagan de cuenta, el Simón Bolívar, el Central Park. Es el prado más importante y más bonito de Sevilla. Y el ayuntamiento, que es la alcaldía, dijo, voy a modificar la planificación urbanística. Yo puedo hacerlo, claro. Yo tengo el ius variandi de la administración. Yo puedo modificar el uso del suelo porque yo soy el administrador del suelo. ¿Y qué voy a construir? Una biblioteca. Dijo, va a construir una biblioteca para que quede más cerca de la universidad porque este parque queda cerca de la universidad. Entonces, primero, ¿tengo la competencia para hacerlo? Sí. ¿Estoy construyendo algo que es en el interés general? También es una biblioteca, no voy a construir, no sé, una empresa privada. Y tengo la facultad para hacer el cambio del uso del suelo, de una zona verde a una zona urbana, de una zona urbanizable, en el marco de la discrecionalidad del planeador. Entonces, ¿cuál es la medida que declara la zona? Pues la que tenían desde hace mucho tiempo, que decía que el Prado de San Sebastián era una zona verde de importante protección ambiental. ¿Cuál es el segundo paso del test? Pues la medida que autoriza la reducción de la zona verde, es decir, la medida que dice voy a cambiar el uso del suelo, ya no va a ser parque, va a ser biblioteca. Pues, hasta ahí voy bien, porque hasta ahí el ayuntamiento ha funcionado dentro de sus parámetros legales. No se ha volado ninguna competencia, no ha hecho nada ilegal. Pero entramos al tercer punto de la justificación. ¿Y qué dice acá? El principio de no regresión exige una especial motivación de las innovaciones del planeamiento, de la planificación, que incidan sobre la calificación de suelos protegidos o espacios verdes. Se tiene que analizar la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad de la medida. No se señala una petrificación, es decir, no, usted alcaldía no puede hacer nada nunca más, no. ¿Y qué se dijo? Se declaró la nulidad de la medida para la construcción de la biblioteca porque el ayuntamiento no pudo demostrar que no tenía más predios. En el proceso se logró determinar que el ayuntamiento tenía otros predios en otras zonas y que no era absolutamente necesario, adecuado y proporcional afectar la zona verde. Entonces, se anuló esa decisión y no se le permitió construir la biblioteca en el Prado de San Sebastián y le dijo, vaya para otro lado y construye su biblioteca en otro lado. ¿Por qué? Porque las zonas verdes son un mínimo sin retorno, son unas zonas unos mínimos de intangibilidad. Yo no puedo afectar el 100% de las zonas verdes municipales. Sé que ese es un tema que lo introduzco acá con las limitaciones del tiempo, pero creo que les puede servir para mirar, los que puedan después analizar ese tema, cómo funciona esto, cómo funciona, hasta dónde puede llegar el planificador. Muchos ejemplos. Cemento en los humedales, es que este era un caso de la alcaldía de Peñalosa. Otro post que escribí yo sobre la reserva Tomás Van der Hamen, que ya lo vamos a ver, y la aplicación del principio de no regresión. Y este caso, miren este caso, espero que se alcance a leer. Esto es un tweet de una empresa que comunica decisiones jurídicas. Esto es en Perú, eso es también del 6. Dice, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho al medio ambiente en la planificación urbana y el deber de los gobiernos locales de respetar el estándar mínimo de áreas verdes en las ciudades. Aquí está, bueno, un mínimo de áreas verdes, a gozar del ambiente sano, la municipalidad redujo de manera arbitraria el mínimo del área verde, y el punto 49 dice, por lo tanto, en el presente caso se concluye que el cambio de uso del suelo de zona de habilitación recreacional a uso mixto de zonas comercial, etcétera, etcétera, violó el derecho a un medio ambiente adecuado de la población de la provincia de Huánuco.
¿Qué quiere decir? Que eso no es solo acá, que a nivel internacional se están desvirtuando las decisiones de los entes locales cuando no se respetan los mínimos de los espacios públicos verdes. Y con esto termino la parte de conceptos, llegamos a funciones. Cuando les dije que iba a pasar rápido, no me lo inventé. Aquí les copio el pantallazo de la guía, las obligaciones de los municipios, las obligaciones de los departamentos, bueno, concertar el POT, establecer reglas de manejo, de protección, responder como primera medida de policía, velar por el orden público, etcétera, y a los departamentos, dirigir y coordinar la acción administrativa, etcétera, etcétera. Les pido disculpas, pero por cuestiones de tiempo no me voy a detener en esto, porque ya se me está acabando el tiempo. Pero aquí sí quiero detenerme, y son las funciones de las entidades territoriales, y yo pongo acá obligaciones versus posibilidades. Obligaciones, ¿qué nos toca hacer? Y posibilidades que podemos hacer. Entonces aquí son unas ideas. Fortalecer e innovar en la manera de abordar y gestionar la biodiversidad en entornos urbanos, reconociendo y redefiniendo el carácter particular que tienen las áreas de conservación urbanas en Colombia, siempre teniendo en cuenta las características socioecológicas de cada caso, la diferencia cualitativa que se debe tener respecto de áreas protegidas nacionales. Naturalizar la ciudad, hacer iniciativas que la integren de forma más amplia y profunda con la naturaleza. Crear lugares de nidificación, alimentación y refugio. Establecer infraestructura verde, urbana, como parques y jardines. Establecer, por ejemplo, el requisito de que ciertos edificios nuevos construidos a partir de tal fecha tengan un porcentaje de cubierta, muro, fachada o terraza verde. Crear pasillos o corredores ecológicos, fomentar acciones, proyectos encausados a mejorar la condición de los espacios ambientales mediante las diferentes figuras. Entonces aquí abajo les pongo unos cuadritos de cómo pueden ustedes hacer eso. A través de la participación ciudadana, a través de nuevas normas, a través de articularse con otras entidades del gobierno, nacional o central, o territorial, perdón, a través de política pública, a través del ejercicio de planificación, a través de incentivos tributarios y a través de cooperación internacional. Entonces son algunas ideas que pueden generar para eso. Vamos a ver entonces, yo según mis cuentas aquí, llevo 32 minutos de mis 45, entonces según mis cálculos voy bien de tiempo. Les voy a poner un video, se demora 5 minutos. Entonces, 5 minutos y ya continuamos con la explicación, pero me gustó este video porque permite conocer el caso de una manera un poco más entretenida. Listo, aquí va el video. Son 5 minutos. Ángela, no lo estamos oyendo. Ay, ya lo vuelvo a poner. Porque cuando uno hace la prueba sí funciona y después ya no. Ay. A ver. Voy a apagar mi cámara. Voy a subir el volumen. Pero ahí no se está... No, pero ya lo acabo de poner. ¿Ahí se escucha? Okay. No. De pronto si tienes audífonos y te los quitas y no sé si en la prueba bueno. no tenías audífonos. Sí. Puede ser por eso. Sí, en la prueba no tenía audífonos, tienes toda la razón. Ya los estoy quitando acá. La atención internacional sobre las amenazas planteadas. ¿Ahí sí? Ahora sí, ahí ya se escucha. Perfecto. Qué pena, pero sí tenía razón, eran los audífonos. Que los seres humanos pensaron que podían explotar sin consecuencias negativas todos los recursos del planeta. Bajo esta idea se desarrollaron industrias y ciudades. En 1972, diversos científicos llamaron la atención internacional sobre las amenazas planteadas por el desarrollo ilimitado y uno de sus correlatos, el cambio climático. A partir de ese momento, diversos movimientos alrededor del mundo han buscado que la comunidad internacional tome acciones hacia la protección del medio ambiente.
Los límites del crecimiento de una ciudad están dados por diversos factores, entre los cuales el más importante es la disponibilidad hídrica. Sin agua, la vida no es posible. Entonces, el reto de la gestión urbana está en lograr un equilibrio entre los procesos de urbanización y el bienestar de los ecosistemas que permiten la vida en las ciudades. ¿Y qué tiene que ver esto con Bogotá? Hace mucho tiempo los principales ecosistemas de la sabana eran humedales, praderas y bosques. Los muiscas aprovecharon la fertilidad de los suelos de la sabana para el cultivo y los enriquecieron mediante sistemas hidráulicos de camellones. Luego de la llegada de los españoles, los terrenos se empezaron a comercializar sin mayor control. A mediados del siglo XX, la ciudad experimentó un crecimiento urbano significativo, lo cual generó presiones sobre sus ecosistemas y en algunos casos degradación ambiental del territorio. La desaparición de ecosistemas de gran importancia para la sabana de Bogotá llamó la atención de diversos científicos, entre ellos el profesor Enrique Forero y el profesor Thomas van der Hamen, quienes advirtieron sobre la necesidad de conservar los ecosistemas claves para asegurar la sostenibilidad ambiental de la ciudad. En 1996, la CAR como autoridad ambiental solicita al profesor Thomas van der Hamen un estudio científico detallado para delimitar las áreas prioritarias de conservación en la sabana. Como resultado de este estudio, el profesor van der Hamen introdujo el término estructura ecológica principal para referirse al conjunto de ecosistemas claves que, al estar interconectados, garantizan la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales a todos los habitantes de una región. También identificó el área de la reserva como parte fundamental de la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, ya que permite conectar los cerros orientales, los humedales, los relictos de bosque, el Cerro de la Conejera y el río Bogotá. En su primera alcaldía, Enrique Peñalosa formuló un plan de ordenamiento territorial en el que propuso urbanizar toda la zona norte de la ciudad, incluyendo el área que hoy conocemos como Reserva Thomas van der Hamen. En la concertación ambiental surgió un conflicto entre la CAR y el distrito sobre la expansión urbana, que tuvo que resolver el Ministerio del Medio Ambiente. Dada la complejidad del tema, el ministro pidió apoyo a un panel interdisciplinario de expertos, coordinado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El panel destacó la importancia ambiental de la zona norte y puso límites a la expansión urbana, estableciendo varias áreas destinadas a la conservación. Con base en las recomendaciones del panel, el Ministerio de Ambiente creó la reserva y ordenó a la CAR declarar. Luego el Consejo de Estado confirmó esta declaratoria, quedando en firme su obligatoriedad y validez jurídica. Tras años de espera sin que la declaración sucediera, un grupo de ciudadanos propuso a la CAR llevar a cabo un estudio académico riguroso, el cual fue realizado por diversas entidades bajo la coordinación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Los resultados de este estudio sustentaron en forma contundente la importancia ecológica del área y con base en ello la CAR finalmente declaró la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, DC Thomas van der Hamen, y adoptó unas determinantes ambientales para su manejo. En 2014 se aprobó el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva, definiendo así los programas que la CAR y el distrito deben adelantar durante los próximos 10 años para lograr su consolidación. Lograr la declaración de la reserva fue un proceso difícil, y cuando su futuro parecía estar claro, Enrique Peñalosa vuelve a proponer su urbanización. Si la reserva Thomas van der Hamen se urbaniza, se perdería para siempre la conectividad entre los principales ecosistemas de la sabana de Bogotá. Aunque actualmente la reserva no cuenta con grandes extensiones de bosque, es el único lugar donde aún es posible, a través de procesos de restauración, conectar los últimos relictos de bosque nativo de la sabana, los humedales y los cerros orientales. El verdadero valor de esta área protegida es su gran potencial. Si logramos su consolidación en un futuro, los bogotanos contaremos con uno de los bosques urbanos más grandes del mundo, un hogar para la fauna, un pulmón verde para la ciudad y un lugar único de investigación, cultura y recreación. La reserva Thomas van der Hamen debemos construirla entre todos. La responsabilidad está en nuestras manos. El futuro comienza hoy. Bueno, entonces, aquí estamos viendo, aquí vimos como una descripción del caso. Voy a otra vez a compartir mi presentación. Creo que es esta.
Entonces, aquí vemos un caso de una problemática, ¿no? Y quiero hacer como una recomendación, una nota antes de empezar. No crean que yo estoy aquí haciendo críticas a una alcaldía. Ahora les voy a poner ejemplo de lo que está haciendo la alcaldía actual. No es que esté a favor o en contra de un alcalde. No es una discusión política. Les estoy poniendo ejemplos de cómo se abordan unas situaciones específicas en dos alcaldías diferentes. Pero no piensen que porque vemos unos mejores ejemplos que en otros, no quiere decir que yo esté haciendo ningún comentario de naturaleza política. ¿Cuál es el problema específico? La urbanización y desarrollo de zonas de especial protección ecológica, con la consecuente disminución de cobertura forestal y pérdida de biodiversidad urbana. ¿Qué tenemos en contra? El desarrollo urbano y la biodiversidad de los servicios ecosistémicos que se plasman en el POT. Y tenemos otras problemáticas adicionales, la articulación entre entidades, ¿acuerdas? Entonces la corporación, claro, porque es que ya no es una zona específicamente urbana de Bogotá, entonces no solamente es la secretaría, sino la corporación, la alcaldía, asociaciones ambientales, entonces tenemos muchas entidades que quieren opinar, universidades, etcétera. Tenemos que trabajar sobre estudios ambientales serios y tenemos que buscar alternativas sostenibles. Entonces, yo no creo que hoy, 2020, esta figurita que yo les estoy poniendo aquí con los guantes de boxeo siga siendo, o sea, eso digamos que en los 90, bueno, cuando no veíamos otras alternativas, pero hoy podemos ver alternativas sostenibles diferentes. Podemos buscar zonas en donde se pueda realizar ciertas actividades de desarrollo sin perjudicar el componente ambiental. Entonces, yo creo que esto es una invitación a que pensemos cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades en materia de planificación de nuestro territorio. Y aquí estaba lo que les decía, me puse a buscar noticias y es, bueno, el Plan Nacional, el POT, perdón, de Bogotá, cómo se está haciendo y busca, según estas noticias, ojo, según noticias, ya les voy a mostrar el pantallazo, dice que las obras de endurecimiento de los ecosistemas que se venían adelantando de los humedales tendrían que hacerse un reajuste de acuerdo a la modificación que se hizo a la política de humedales para garantizar la protección de los mismos. También dice la alcaldesa que se va a hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial alrededor del crecimiento del agua y la estructura ecológica principal. Hay unos ejemplos muy importantes de otras ciudades, por ejemplo, en ciudades holandesas, en ciudades europeas, generalmente, siempre la ciudad se desarrolla mirando al río, de frente al río. Por ejemplo, en ciudades como Asunción, en Paraguay, hubo un reajuste de la planificación y si antes estaban como de espaldas al río, como nosotros estamos un poco con el río Bogotá ignorándolo, y se voltearon hacia el río. También escuché en otras ciudades como Montería, bueno, etcétera. Hay ciudades que empiezan a incorporar el sistema hídrico y la estructura ecológica principal y eso hace unas ciudades mucho más atractivas. Y miren lo que les conté, puras noticias, o sea, distrito dialoga con privados, reparación de las reservas, son noticias súper recientes, comenzó el plan de consolidación de la reserva Thomas Bardenhalmen, buscan acuerdos para conservar y unos ecosistemas aledaños. Entonces, eso es para mostrarles que hay conflictos, quiénes son los actores de los conflictos y cómo entrar a responderlos. Y ya con esto termino. Y mi invitación es a que las entidades territoriales o los funcionarios que trabajan en entidades territoriales se hagan una serie de preguntas al momento de planificación el espacio verde. Primero, ¿cuáles son mis obligaciones y mis competencias? ¿Hasta dónde puedo llegar? También, ¿cuál es el modelo de desarrollo que yo quiero en mi territorio que está plasmado en un POT? ¿Puedo modificar el uso del suelo? ¿Puedo urbanizar zonas verdes? ¿Para qué las quiero urbanizar? ¿Tengo límites? ¿Tengo otras alternativas? ¿Qué mecanismos de protección puedo utilizar? ¿Qué necesita mi comunidad? O sea, el tema de la gestión participativa es fundamental. ¿Qué puedo aprender de otros ejemplos? Hay muchas otras ciudades que han empezado a incorporar esto. O sea, ejemplos hay por montones, incluso en Colombia. Y con esto finalizo, con estas recomendaciones, con estas llamadas a hacernos estas preguntas, a tener en cuenta toda esta información que tenemos en las guías, que ya es una información que está mucho más cercana para esto. Y finalizo con una frase que me gusta mucho. Ahí. Las ciudades son ecosistemas. Eso es un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta en nuestra planificación. No es que las ciudades tengan ecosistemas, sino es que las ciudades son ecosistemas. Bueno, cumplí con el tiempo a toda. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela María. Efectivamente, fuiste demasiado puntual. Muchas gracias por tener en cuenta eso, porque nos da espacio para tener una buena sesión de preguntas. Muchas gracias también por toda esta cátedra que nos has dado, que nos lleva a buscar la defensa y recuperación de la estructura ecológica de nuestros espacios públicos verdes.
Estamos seguros que pues todos nuestros actores públicos se van a articular para que sus actividades puedan lograr que las ciudades sean sostenibles ambientalmente. Tenemos muchas preguntas en el chat. Vamos a empezar con una de ellas, que es la siguiente. ¿Las áreas con condición de amenaza o condición de riesgo deben contemplarse dentro de las categorías de la estructura ecológica urbana? Sí, normalmente las áreas de vulnerabilidad, las áreas de riesgo, tienen una condición de suelo de protección normalmente, y al ser suelo de protección deberían incorporarse dentro de la estructura ecológica principal. No siempre funciona así, pero sí, la invitación sí es a que eso debería pasar, deberíamos incorporar estas áreas en nuestra estructura ecológica principal, porque eso nos permite generar un equilibrio que proteja estas áreas que tienen amenaza, que son vulnerables y que también pueden generar riesgos sobre la población. Súper. Tenemos otra también que es, ¿cuáles son las características mínimas para declarar un territorio como espacio público y en qué norma las encuentro? Bueno, yo te quedo viendo las normas porque sinceramente yo las normas de memoria no las tengo. Hay unos requisitos mínimos dependiendo en cada alcaldía o en cada alcaldía se han adaptado las normas nacionales para establecer cuáles son los requisitos del espacio público verde. Por ejemplo, en Medellín tienen unos indicadores específicos. Entonces, yo creo que esa pregunta, por favor, les pido que me la anoten en el listado de preguntas que no alcancemos a responder hoy, y yo busco las normas que las tengo a la mano, pero si las pongo a buscar ahora me demoro mucho, no me sé las normas de memoria, no todas. Pero sí, hay unos requisitos específicos, hay unos requisitos en las normas de orden nacional sobre espacio público y sobre espacio público urbano, es decir, los andenes, los parques, esas normas pues son estándares de urbanización, pero hay algunas alcaldías o algunas ciudades que han adaptado esas normas específicamente para el espacio público verde. En el artículo que les cuento también están las normas de Medellín, por ejemplo, y cómo adaptó esos indicadores y los combinó con las normas nacionales y dijo, mire, un espacio público verde debe tener esto, esto y esto. Entonces, esa pregunta me comprometo a responderla porque la norma específica sí la quedo debiendo. Perfecto. De todas formas, recordemos que las que no alcancemos a solucionar acá en vivo, todas las preguntas van en un documento que subimos en el Canvas con sus respectivas respuestas. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿El principio de no regresión qué sustento jurídico tiene? Bueno, el principio de no regresión tiene varios sustentos jurídicos. En Colombia como tal no es un principio expreso, en ninguna ley lo encontramos, pero sí es un principio que tiene su origen en el bloque de constitucionalidad. Ese principio se deriva del principio de progresividad, es decir, no regresión y progresividad son las dos caras de una misma moneda. Nosotros somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, somos parte también de la jurisdicción de la Corte Interamericana, y en ese marco, por esa vía internacional, a nuestro país ha llegado ese principio. Tiene otro sustento importante y es la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, que ha dicho que todos los que son abogados, nos acordamos en la universidad que nos hablaban de derechos de primera, segunda y tercera generación, que unos eran de libertad, que otros eran de prestación, en algunos el Estado no hace nada, en otros el Estado me da cosas. La Corte Constitucional dijo que todos los derechos, independientemente de su categoría, tienen naturaleza prestacional, es decir, en todos los derechos, no importa de qué generación sean, el Estado tiene que hacer algo. Y que el principio de no regresión se aplica de esa faceta prestacional de los derechos, como el derecho a gozar de un ambiente sano. Y un tercer sustento jurídico es el Acuerdo de Escazú. No se ha ratificado, pero ya está en proceso. Y el Acuerdo de Escazú contempla específicamente el principio de no regresión, aunque no lo define, pero sí lo contempla. A mí a veces me da la sensación de que la gente, en la primera impresión que escuchan del principio de no regresión, la gente cree que es un principio peligroso, que es un principio que abre las puertas a cualquier tipo de modificación. Es normal que tengamos esa sensación porque les hablé minuto y medio del principio. Pero ese principio va mucho más allá, tiene unos tests, tiene unas formas, tiene una aplicación mucho más detallada que no es así de simple como decir usted no puede hacer nada
o usted vamos a modificarle todas sus actividades. Eso no es así. El principio lo que busca es la seguridad jurídica y también la flexibilidad. Es como una combinación entre los dos y por eso cada caso concreto es diferente. No es lo mismo que yo esté desprotegiendo un ecosistema que ya no tiene nada que proteger a que yo esté cambiando un espacio público verde. Entonces, para cada caso concreto, la aplicación del test permitirá determinar cuáles son las competencias, cuáles son los límites, cuáles son las facultades. Muchas gracias. Tenemos una que es la siguiente. ¿Cómo se aplicaría el principio de no regresión en el tema de megaminería? Ejemplo específico, Jericó, Antioquia. Bueno, ese tipo de preguntas me encantan porque además son dificilísimas. El principio, como les digo, el principio de no regresión tiene unos pasos, ese test que yo les resumí en una diapositiva, y habría que mirar específicamente cuál es el nivel de protección ambiental, si existe una norma que prohíba la minería y si después llega otra norma diciendo no, ahora sí se va a permitir la minería, en qué condiciones, en qué casos, en qué aspectos, porque yo no quiero que suene como que estoy atentando contra los derechos ambientales, pero debemos tener un equilibrio y un desarrollo sostenible para mirar en qué casos sí, en qué casos no. Evidentemente minería en páramos no, minería en Jericó yo no conozco el detalle específico para saber, pero, y por eso no me atrevo a opinar, pero el principio de no regresión, perdón, sí nos da como las herramientas para analizar el caso concreto. Entonces me da pena, no puedo responder esa pregunta. Yo creo que sí habría un campo de aplicación ahí, pero es una pregunta que habría que responder a la luz de un estudio de todos los pasos del test, con todos los elementos, con todo eso. Además, recuerden una cosa, esto es un ejercicio académico. Es un ejercicio académico que yo hice en la universidad cuando estaba haciendo mi doctorado, pero que ha tenido aplicaciones prácticas y nosotros aquí en nuestras normas, o sea, aquí les voy a mostrar, bueno, no quiero compartir pantalla otra vez, pero les cuento. Esta noticia, bueno, no la tengo a la mano, no encontré la diapositiva. Aquí, recapitulo. El principio de no regresión es un ejercicio académico. Sí, es un ejercicio académico que puede que funcione en la vida real o puede que no funcione en la vida real, pero ya tiene aplicaciones prácticas. El hecho de que un juez diga, no, señor alcalde, usted no puede urbanizar el parque, porque los parques urbanos tienen una zona de protección que no se puede reducir, eso es principio de no regresión. Así no sabíamos que se llamara así, así el nombre se lo habíamos puesto hace poquito, pero ya existen aplicaciones prácticas en estos y en otros casos, en la realinderación de reservas, cuando tratamos de disminuir la zona de reserva y le afectamos los límites y los modificamos para que quede más pequeña. Bueno, entonces ya hay aplicaciones prácticas del principio, ya existen y ya están funcionando y ya los jueces la usan, pero puede que no le pongan el nombre específico. Muy bien, y vamos con una última ya por cuestión de tiempo. Estamos acá tratando de que no nos quede ninguna muy importante por fuera, pero como les recuerdo, todas van a quedar en el Canvas. Entonces vamos con la última. ¿Cómo puede hacer un municipio para declarar una zona de protección si es declarado previamente por la CAR? Cuando el municipio, digamos que hay un conflicto de competencias, ¿de quién es la jurisdicción? Si es una jurisdicción, o sea, por ejemplo, si es Bogotá y la corporación, hay una prevalencia de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente. Pero si es un municipio que se encuentra dentro de la jurisdicción de la CAR es la competente para declarar el espacio protegido y eso se vuelve una determinante ambiental para el municipio. El municipio puede ser más restrictivo y puede establecer como darle un plus de protección, pero no le puede quitar la competencia a la CAR, porque en ese tipo de casos, en este caso específico que estoy poniendo, la corporación es la superior jerárquica en materia ambiental únicamente. Y cuando hay una corporación, voy a ponerla aquí encimita en temas ambientales, y hay una autoridad municipal sobre un mismo territorio, la competencia es de la corporación y el municipio no puede regular el uso del suelo, se sustrae ese suelo de la regulación del municipio, porque únicamente lo puede regular la corporación. Entonces, en ese caso específico, no, entonces le pongo el asterisco, a no ser que sea en donde haya una autoridad ambiental urbana, que la competencia se sustrae, pero es para el otro lado. Perfecto, Ángela María. De nuevo, muchas gracias por tu cátedra.